Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8. Le damos un saludo muy afectuoso para los compañeros de Canal 4 Tenerife, Canal 11 La Palma y también para la isla de Lanzarote a través del canal 28 de la TDT Insular y a través del canal 43 para la isla de Fuerteventura. Hoy vamos a hablar de la actualidad política de la ciudad de Telde, en la isla de Gran Canaria. Para ello tenemos al portavoz de Más por Telde, Juan Francisco Artiles Carreño. Buenos días, Juan Francisco. Buenos días, María. Bienvenido a tu casa. Bien hallado, como siempre, en esta casa. Gracias por estar aquí. Coméntanos, ¿cuál es el diagnóstico de la situación económica? Ya han pasado ya 2 años de gestión de... Bueno, formabas antes parte del gobierno de la ciudad de Telde, ahora estás en la oposición. ¿Cuál es el diagnóstico de la situación económica y sobre todo por qué Más por Telde decide irse del gobierno municipal? Hacer un poco un repaso para aquellos que nos ven a través de las islas de Fuerteventura, Lanzarote y Tenerife, perdón. Bueno, nosotros, como bien dices, cuando se constituye esta nueva corporación y se inicia este nuevo mandato, nosotros firmamos un pacto con Nueva Canarias y el Partido Socialista para formar gobierno en Telde, una mayoría bastante amplia. Después de las elecciones del 2015 pasamos de ser la penúltima fuerza en votos a ser la segunda en Telde y duplicar los resultados. Ese resultado tan, digamos, positivo para Más por Telde en unas elecciones venía fundamentado y basado, digamos, en una forma de hacer política y de entender la vida pública, como siempre ha distinguido o se ha distinguido Más por Telde, y también con unos compromisos con la ciudad, con aquellas personas que no votaron y también con aquellos que no nos votaron. Cuando se firma ese pacto hubo bastante discrepancia a la hora de firmarlo, hubo bastante tirantez hasta el punto de que casi no entramos en el gobierno. Al final, pues bueno, nos incorporamos al gobierno y firmamos ese pacto. Nosotros estuvimos en el gobierno 8 meses y medio. En 8 meses y medio, pues bueno, gobernar después de haber generado unas expectativas, de haber conseguido unos apoyos, basado, como dije antes, en unas propuestas y en una forma de entender y ver la vida pública diferente, o tratar de imponer esa diferencia a la hora de gestionar, para no repetir los errores del pasado ni los patrones con los que se han gestionado los recursos públicos. Pues bueno, pues en esos 8 meses y medio lo que encontramos, particularmente desde Nueva Canarias y personalmente desde la propia alcaldía, fue una actitud de continuismo, una actitud de imposición, de muy poco diálogo y de tratar de llevar las cosas por el terreno que más convenía a Nueva Canarias o a su alcaldesa en ese momento. Nosotros entendíamos que las cosas no se estaban haciendo particularmente como se habían pactado, ni iban en la línea de lo que Más por Telde entiende que ha de ser la política. No tenemos por qué tener razón, todo se puede dialogar, todo se puede debatir, todo se puede discutir, pero no se puede imponer. Y eso es lo que hacía y hace la señora alcaldesa. Tiene una forma de ver la política muy distinta. ¿Orden y mando? Sí, digamos así, un poco de soberbia política, por no decir mucha. Y nosotros no estamos en política por un sillón ni un cargo, estamos en política porque nos gusta, particularmente queremos o pensamos que las cosas se pueden hacer de forma distinta, por lo menos intentar mejorarla, y lo que no puede pasar es de estar en la oposición con un posicionamiento y decir unas cosas, a llegar al gobierno y tener otras. Al mes de constituirse el gobierno, en julio del 2015, ya nosotros estábamos pidiendo a la mesa de seguimiento del pacto el nombramiento del jefe de la policía. Nosotros nos enteramos por la prensa, el nombramiento del gerente de la empresa pública de vivienda. Yo me enteré en el Consejo de Administración, me vi levantando la mano en la mesa sin saber quién era la persona que se estaba designando, y así tantas cosas, ¿no? No se puede ir en contra de aquello que piensas. Y luego tuvimos bastante, digamos, tensión cuando estábamos nosotros siendo oposición, presentamos famoso contencioso por el pleno del ICO, de los 24 millones de euros que se pagaron de forma ilegal, como así dice el propio Tribunal de Cuentas, y nosotros insistíamos en que ese pleno había que repetirse para
recuperar esos 24 millones de euros, que esos 24 millones de euros se reintegraran a las arcas públicas. Bueno, la alcaldesa entendía que no, decía lo contrario a lo que decía siendo oposición, y ahí sí se tensó muchísimo la situación, hasta el punto que, bueno, que terminó por decir que, y es cierto, ella es la responsable de decir cómo se ha de ejecutar las sentencias o no, y nosotros ante eso poco podíamos hacer. La relación se tensó bastante con nosotros, pero parece que esa actitud no solo era hacia nosotros, sino que era una actitud generalizada. Es un sello, es una marca de Nueva Canarias Telde, y es una marca, un sello y marca de la alcaldesa de Telde y su gobierno. El Partido Socialista, nosotros nos fuimos en marzo del 2016 y en diciembre del 2016 terminó también por tirar la toalla. Y no es porque no tuviese ganas, ilusión por estar, porque todos queríamos estar en el gobierno, para eso nos habíamos presentado. Y en cierto sentido, el apoyo mayoritario de los vecinos y vecinas de Telde lo recibieron las dos formaciones políticas. Además, usted tuvo muy buenos resultados. Buenísimos. Nueva Canarias pierde 2 concejales y 3.000 votos, más por Telde duplica sus resultados y el número de concejales. Somos la segunda fuerza en Telde. El PSOE igual, duplica sus resultados casi y el número de concejales. Somos, digamos, la referencia del cambio en Telde y dentro de ese gobierno, y la fuerza que menos votó los vecinos de los que formábamos el pacto, que encima pierde votos y pierde concejales, era la que quería imponer los criterios. Pues ante eso, lo mejor es dar un paso a un lado, nunca atrás, y nos hemos mantenido en la posición. ¿Y cómo está la lata del millo? O sea, la situación económica. ¿Cuál es la situación económica hoy en día? ¿Cuál es la Vamos a ver. La situación económica en Telde ha sido y es complicada. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora no hay tensión en tesorería. Ahora Telde tiene dinero. El problema ya no es de liquidez, el problema es de gestión. Y además es demostrable. Telde es de los municipios de Canarias, los proveedores de Telde son los últimos en cobrar. Y somos los últimos de Canarias en pagar. Y en España los cuartos por la cola. Cuando doña Carmen Hernández toma posesión del gobierno, el promedio medio de pago a proveedores está en 173 días. A día de hoy, el último que publicó el Ministerio, que es de septiembre, está en 386, pero yo puedo garantizar y asegurar que el siguiente informe que salga pone a Telde por encima de los 400. Yo diría que en los 420. ¿Para cobrar una factura un proveedor? Para cobrar una factura. Promedio medio. Estamos hablando de que los bancos cobran a 30 días. Valora cobra a 30 días. Si sacas la media, actualmente hay proveedores que están cobrando facturas del año 2015-2014. Entonces, tener 70 millones de euros en el banco, porque hay 70 millones de euros en el banco y no pagar a los proveedores, no es una cuestión de problemas económicos, es una cuestión de gestión. Se acaba de aprobar un plan de pago para pagar sentencias firmes judiciales. O sea, ¿tienen superávit entonces? No es una cuestión de superávit, ahora lo explico si quieres. O sea, aprobó un plan de pago. Hay remanentes positivos, pero hay deuda. Entonces, los remanentes no se están aplicando, no se está liquidando deuda. No solo no se está liquidando deuda antigua, sino que hay proveedores que para cobrar han tenido que ir a los juzgados, teniendo 70 millones de euros en el banco. Han tenido que ir a los juzgados, proveedores con contrato. Si no es un proveedor al que tú le encargas un servicio y como no tiene un contrato, no hay cobertura presupuestaria, pues oye, pues me voy en reconocimiento de deuda y te pago cuando ejecute ese proceso administrativo. En este caso tengo 70 millones de euros en el banco, el 2015 se cerró con 33, el 2016 se cerró con 61 millones de euros y el 2017, si nada cambia, estamos rondando los 70 millones de euros en el banco. Te pongo un ejemplo, hay una sentencia firme de la empresa de alumbrado, el ECNOR. Había que pagarle a final de 2015 las certificaciones de ese año y alguna que se le debía anterior. Había 33 millones de euros en el banco. A el ECNOR no se le paga. A el ECNOR no solo no se le paga, sino que encima se le maltrata. Si una empresa que tiene un contrato adjudicado para el mantenimiento del alumbrado, tiene que ir al juzgado a reclamar. Claro, el ECNOR tiene unas espaldas bien anchas. El que tú me debas, para mí es un buen negocio. Y así es. Mitad de año, marzo, hay una sentencia que hay que pagar al ECNOR
474.000 euros en intereses y 100.000 euros de costa. Es decir, estamos hablando de que por la incapacidad, la incompetencia del gobierno de doña Carmen Hernández, hemos tenido que pagar casi 100 millones de pesetas extras por no cumplir con un proveedor teniendo dinero en el banco. Entonces, Telde, problemas económicos tiene, pero tensión en tesorería no tiene. Hay liquidez. ¿Por qué hay liquidez? Porque los planes de ajuste del Partido Popular, de Coalición Canaria y de Ciuca, apoyados posteriormente por don Juan Martel y los dos concejales de Nueva Canaria que ahora están en Coalición Canaria, los planes de ajuste aprobados durante el mandato anterior y las leyes del señor Montoro, nos obliga en Telde a los famosos recortes, el cierre de las escuelas infantiles, recortes en el contrato de basura, en el de parques y jardines, en cultura, en servicios sociales, recortes en las bibliotecas, recortes en todos los sectores, digamos, servicios básicos del ayuntamiento. Las leyes también, tanto las del señor Montoro como la famosa modificación aquella de la Constitución, nos obliga a pagar primero a bancos. Estás obligado primero a pagar a los bancos y después el resto. Por esos planes de ajuste se te incrementan o se le incrementan a los vecinos de Telde los impuestos al tope máximo que marca la ley, tipo impositivo del IBI, el más elevado. Se le hace la regulación catastral, se le mete un zarpazo a muchas personas que tenían su cuartito en la azotea hecho de hace 10, 15 años, pero ahora no solo te tienes que actualizar, sino que encima te reclaman los 4 años. Es decir, ha habido un movimiento económico de ingresos superior al que había, y al hacer los recortes en los servicios, al cerrar las escuelas infantiles, al matar la escuela de música, al recortar el contrato de basuras y el de parques y jardines, has reducido los gastos y has incrementado los ingresos. Entonces llegas a un punto en el que tienes, como este año, el presupuesto que se aprobó inicialmente, tienes 91 millones de euros de ingresos para 80 de gasto. ¿Por qué no puedes gastar más? Si te sobran 11, para mí eso no es un superávit, para mí eso es un fracaso. Estamos exigiéndole a los vecinos de Telde el máximo esfuerzo y sacrificio fiscal, el mayor de la historia, para darles los peores servicios. Porque le hemos recortado un montón de servicios. No se barren las calles, no se recoge la basura los fines de semana ni los festivos. ¿El tema de la seguridad de los policías? Igual, lo puedes renovar, pero sí, este gobierno en temas de seguridad es lo único que la ley te permite ampliar plantilla. Aquí se han jubilado un montón de policías y esas plazas no se han cubierto. Aquí han habido, digamos, un descenso paulatino en la plantilla, que eso también es una merma en el propio servicio, de eso que tanto que se queja la alcaldesa, me falta músculo administrativo, depende de para qué, hay cosas que corren mucho y hay otras que van lentísimo. Yo la situación económica la puedo tildar de, digamos, de dura, de preocupante, porque estamos pagando unos créditos por unos pagos para... Es decir, hemos pedido unos créditos que nos ha obligado a llevar o a ejecutar un plan de ajuste para sacrificar a los vecinos de Telde, y hemos pedido unos créditos para pagar a 4 amiguetes y encima de forma ilegal. Es decir, me parece totalmente injusto. ¿En sentencia cuántos has pagado? 6 millones de euros hay ahora mismo actualmente lo que es sentencias judiciales firmes. Luego está el plan de pagos para expropiados, personas que llevaban más de 20 años sin cobrar una expropiación, expropiaciones que los justiprecios iniciales arrancaban algunos en $500.000 de euros, en 600.000 euros, y van por 2.600.000 más los intereses. Es decir, hemos multiplicado por 5 las expropiaciones. Eso no es por un problema de liquidez económica, eso es por un problema de mala gestión, de políticas caciquiles en algunos casos, por ocupación de suelos de aquella manera, y ahora nos vemos pues con solares que no sirven para nada, que están sin construir. Te pongo un ejemplo, en San Gregorio, donde está el picacho azucarero, es una parcela donde yo entiendo que lo que tiene más interés, por aquello del interés cultural en general, arqueológico, patrimonial o como lo quieran llamar, que es el picacho azucarero, el famoso, creo que en febrero siempre Turcón hace sus manifestaciones delante.
Aquí está la parcela completa y se ha expropiado solar de particulares, un solar urbano, edificable, y además en una zona que hay 5 plantas, un estanque de una empresa que se dedica a la agricultura y el Picacho. Es decir, tú metes ahí un expediente expropiatorio sobre el solar de los particulares, sobre el estanque de esta empresa agrícola y sobre, digamos, lo que tiene realmente interés o justifica el iniciar un expediente expropiatorio, lo deja fuera. Inexplicable. Pues bueno, para no cansar mucho con esto, el solar donde está el estanque y el solar de los particulares se supone que es una plaza pública. Pues antes de poner un grano de arena en esa plaza pública para hacer la plaza, ya entre unas cosas y otras va por casi 7 millones de euros, sin contar los intereses. Sin contar los intereses. Es decir, hacer una plaza que el solar solo te va a salir por 7 millones de euros, más de 1.000 millones de pesetas, entre el de pagamos caro el metro. ¿Van a presentar alegaciones al presupuesto municipal 2018? Que No. Estando en minoría este gobierno municipal. No, nosotros no vamos a presentar alegaciones al presupuesto, no las hemos presentado por una razón. Hoy precisamente, hoy lunes a las 8 de la mañana hubo un pleno extraordinario y urgente para aprobar la cuenta general del 2016. Nosotros sí presentamos alegaciones a la cuenta general, se nos admitió una alegación, el resto se rechazó, como siempre, como todos los años. Y no vamos a presentar alegaciones al presupuesto porque hay un informe de la interventora municipal, que está claro. Ya en la aprobación inicial se rechazaron todas las de todos los grupos políticos. ¿Para qué las vamos a presentar si ya sabemos de antemano que van a ser rechazadas? Nosotros, como siempre, la demagogia la dejamos para Nueva Canaria. Nueva Canaria, siendo oposición, presentaba alegaciones y decía cosas que iban a hacer. ¿Que ahora gobernando? Ahora gobernando no, porque dice que la ley se lo impide, los planes de ajuste, que la intervención no se lo permite, pero es que eso lo sabíamos todos. Desde el año 2012 existe un plan de ajuste y desde el año 2013 existe una ley que el señor Montoro nos impuso. Entonces, en el 2014 y en el 2015, siendo oposición, Nueva Canaria presentó unas alegaciones llamadas, como dicen ellos, políticas, no técnicas, porque no utilizan ese criterio político para llevar a cabo sus 60 propuestas, su contrato con la ciudadanía, la reapertura de las escuelas infantiles, el servicio de 24 horas de emergencia social, todo ese tipo de cuestiones que ellos decían siendo oposición, porque ahora no lo hacen. En el área de servicios sociales, ¿cómo está la situación? El tema de desahucio, el tema de ayudas a las familias para que no le corten el agua, la luz, ¿cómo está así a nivel general? Vamos a ver... ayudas de emergencia. Todas las herramientas, instrumentos existen. Es decir, cualquier persona que en Telde tenga la necesidad de acudir a los servicios sociales va a disponer de todos esos recursos. El problema no está en el derecho que tú tienes a acceder a esos recursos, sino, digamos, en la constitución o en la estructura administrativa que tiene ahora mismo el área de servicios sociales. No lo digo yo, lo dicen los propios trabajadores y trabajadoras de servicios sociales en un informe que sacaron hace unos meses. Están en una situación bastante precaria. Están trabajando bajo mínimos, tanto materiales como humanos. Entonces el problema no está, repito, en que tengas las perras para dar una ayuda a un alquiler o tramitar una ayuda para alimentaria o cualquier tipo de ayuda que cualquier usuario necesite. El problema está en que la situación interna en servicios sociales es bastante tensa, bastante dura por la carga de trabajo que hay, y más en un área tan sensible donde las personas que vienen y acuden a servicios sociales no vienen por gusto, sino vienen por necesidad, y hay que atender esas necesidades. Bueno, cuando se tarda 2, 3, 4 meses en entregar una ayuda alimentaria o una ayuda económica, lógicamente hay malestar por parte de los usuarios, y ese malestar se ve reflejado a la hora de prestar el servicio por parte de los trabajadores. No es culpa de ellos, me consta, y así lo puedo afirmar, que hay grandes profesionales en el área de servicios sociales, pero cuentan con unos recursos tanto humanos como materiales muy limitados. Hay que ser justos, existen esas ayudas, hay un gran equipo humano, pero ahí sí que habría que, digamos, poner toda la atención para que ese área se pueda reforzar, se pueda potenciar y se pueda mejorar. ¿Qué ocurre? Pues lo que decía antes, cuando eres oposición y te dedicas a hacer demagogia, o cuando llegas al gobierno
y te dedicas a decir cosas o a generar expectativas que son falsas, y te pongo un ejemplo, el 15 de enero tomamos posesión todos los concejales del gobierno, incluido este que habla. En ningún lugar del pacto que firmó Mas Portelde con Nueva Canarias y el Partido Socialista, en ningún lugar del pacto decía que íbamos a poner en marcha un servicio de urgencias y emergencia social de 24 horas. Es decir, tienes un aparato administrativo y burocrático que está como está, que para atender las 8 o 9 horas del día les cuesta. Imagínate decir que vamos a estar 24 horas al día, 8 días a la semana. Pues esa doña Carmen Hernández, la generadora de expectativas, la vendedora de humo. Los malos somos los que criticamos estas cosas. La que tengo un plan A, un plan B y un plan C para abrir las escuelas infantiles. Me gustaría saber, en el pacto ese que firmó Mas Portelde con Nueva Canarias y el PSOE, ¿dónde está recogido eso? Entonces, hay cosas... Entonces la ciudad de Telde no está saliendo del pozo como ella ha firmado, ¿no? La ciudad de Telde sigue en el pozo porque ella no es capaz de tirarte la cuerda para sacarla para arriba. Tiene una parálisis. Tú ten en cuenta el área de contratación. Estamos ya a final del 2017, quedan 18 meses para que este mandato acabe, yo creo que menos. Y solo en el año 2017 la mesa de contratación, el último expediente, no el que va mañana, el anterior era el número 2. O sea, en un año 2 expedientes, y mañana ese expediente hay un desistimiento. Sí, se desestima. Se desestima. El FEDECAN acaba este año. ¿Cuántos proyectos ha puesto en marcha doña Carmen Hernández, que está sacando a Telde del pozo? ¿Y qué ha hecho para aliviar los altos índices de desempleo y pobreza? Porque de todas maneras... No es una competencia local. Sí, exactamente, no es competencia local del ayuntamiento. Sí. Cuando sube el paro, se critica. Cuando baja el paro, se presume. Nosotros en Telde no hay competencia en el ámbito local. Un ayuntamiento, para lo que está, es para generar, digamos, ese tipo o poner en marcha ese tipo de políticas que contribuyan o faciliten que las empresas se puedan instalar, que las empresas puedan trabajar cómodamente, que puedan invertir y facilitarle, digamos, toda la estructura administrativa y política para que, digamos, se puedan crear nuevas empresas, se puedan instalar y puedan generar ese tipo de empleo. El empleo actualmente en Telde... ¿Están cerrando empresas? Pyme, me refiero a pyme, sí, no a áreas comerciales ni macroempresas. Las zonas comerciales abiertas en Telde, San Gregorio, fatal. Es decir, fatal en el sentido de cierres. También hay aperturas, pero también hay cierres. Es decir, hay una descompensación. San Gregorio está funcionando gracias a la gran voluntad y esfuerzo de la Asociación de Comerciantes de la Zona Comercial Abierta. Está funcionando porque, bueno, se ha diversificado, digamos, en cierto sentido la economía, y ahora mismo la restauración y las cafeterías están funcionando, y porque hay un grupo de gente con bastante ganas. El resto, sí, hay inversión pública, pero siempre lo mismo. Hay un ejemplo, el otro día lo comentaba con alguien, el Cabildo, en la Avenida de la Constitución, en la peatonal, a la altura, llegando casi abajo a la gasolinera Cepsa, puso el famoso tótem ese informativo. Creo que lleva un año, aquello ni funciona. Es decir, nos dedicamos a vender grandes cosas, grandes proyectos, grandes ideas, pero que luego nadie le hace un seguimiento. Sí, tenemos 2 eventos al año que se vienen repitiendo de hace tiempo, que tienen bastante éxito, pero yo creo que si realmente quiere o se quiere revitalizar esa zona, tiene que haber una continuidad, un apoyo en el tiempo. Hacer un evento cada 6 meses, que está bien y además funciona perfectamente, pero creo que eso necesita una continuidad, y quizás también necesita, como se suele decir en el ámbito comercial, quizás locomotoras comerciales y económicas que se implanten en la zona. Hablamos de grandes empresas a las que se les puede incentivar para venir o facilitarle el acceso, para que eso genere cierto movimiento, si no va a ser complicado.
¿Cuál ha sido el papel de Mas Portelde, usted como portavoz en la oposición de esta formación política? Bueno, nosotros, particularmente Mas Portelde, suele ser muy criticado por el gobierno y particularmente por la alcaldesa y Mas Portelde, digo su portavoz, este que les habla, pero nosotros seguimos llevando la misma política que hacíamos siendo oposición con el gobierno anterior, quizás hasta menos duros a veces en la crítica con este gobierno que con el anterior. Pero bueno, parece que también disgusta nuestra forma de hacer política al alcaldesa y al gobierno, por lo tanto pienso que no lo estamos haciendo mal si les disgusta. Nosotros nos dedicamos a fiscalizar, a trabajar desde dos ámbitos distintos, el externo y el interno. Digamos, el externo como organización política, pues intentamos estar integrados en la sociedad teldense. El día 3, como ya llevamos en nueve ocasiones, nos dedicamos también a hacer actos que no tengan solo que ver con la política, nuestro evento solidario. Nos dedicamos a asesorar y a echar una mano a aquellas personas que se acercan a nosotros, a la formación política. Somos bastante insistentes y persistentes sobre todo en requerimientos y presentar escritos, cierto sentido, exigiendo el cumplimiento de algunas cosas. Estamos siempre fiscalizando la labor del gobierno y estamos, digamos, ejecutando el mandato para el que hemos sido elegidos. Lo intentamos hacer desde el gobierno, cambiar las formas, no han cambiado, siguen los mismos patrones como dije antes, y cumplir con nuestra obligación. El tema de la retirada de las vallas, Juan Francisco, porque la semana pasada ella firmaba un convenio con el Cabildo para la retirada de las vallas de la Gran Canaria 1, de las vallas que están en esa zona. Pero las interiores, antes de entrar entera me hablaban de las interiores, de las vallas interiores. Sí, vamos a ver, como siempre, nosotros estuvimos 8 meses y medio en el gobierno. A mí me tocó el área de patrimonio. ¿Y por qué hice esta crítica no hace mucho? Y la concejala de patrimonio, la cual dice que bueno, que ya que yo había estado 8 meses y medio, que por qué no hice nada. Hacer hicimos, y no solo hicimos, sino bueno, yo le agradezco a la concejala de patrimonio que tenga esa opinión de Mas Portelde, particularmente la mía, de ser capaces de en 8 meses y medio cambiar las políticas de hace 30. Yo le agradezco a que ella tenga esa visión de nosotros, de esa capacidad nuestra para trabajar, pero la verdad que no dio para tanto. Nosotros sí impedimos la instalación de vallas, es más, se abrió, recuerdo, un expediente de disciplina urbanística y se obligó a retirar una, se le negó el permiso a otra porque no cumplía, y bueno, intentamos ordenar un poco el tema, pero en 8 meses y medio tampoco daba para más. La idea era, hay un contrato que creo que es del año 96, que cada 5 años se renovaba de forma automática. Lleva 20 años, 21 años ya, esta empresa adjudicataria lleva el control de lo que es las vallas publicitarias urbanas. Me consta que no ha pagado ni un euro en todo ese tiempo. En octubre del año pasado, si se revisaba el contrato, habría que haberle exigido o haber rescindido ese contrato por incumplimiento. Ese es un contrato que se firmó con la Concejalía de Tráfico. Era un contrato que, digamos, comprometía a la empresa creo que eran 2 millones de pesetas, 12.000 euros actualmente, para invertir en señalización vial. No sabemos absolutamente nada si desde Tráfico en alguna ocasión se hizo algo. Lo que me dicen es que no. Lo que me dicen desde Intervención es que nunca ha pagado, y ahí ha habido un poco, digamos, una laguna legal, más que una laguna, creo que un océano de incumplimiento del propio contrato. Y luego, a lo que la alcaldesa y el Cabildo se refiere, el plan de embellecimiento de la Gran Canaria 1, el acuerdo que hay con todos los ayuntamientos que están digamos, en el linde con la Gran Canaria 1, para quitar todas esas vallas publicitarias.
La ley del territorio, no la actual sino la anterior, no la nueva ley del suelo sino la anterior, ya regulaba que para la instalación de una valla publicitaria se necesitaba licencia. Es evidente que hay muchísimas vallas que se han instalado sin licencia. Eso es. Ahora el Cabildo le da 93.000 euros a Telde para que inicie los procedimientos administrativos y en algunos casos ¿Es por cobrarle a esas empresas? entiendo que serán judiciales, porque cuando una empresa de esas que lleva más de 20 años allí instalada, que tenga unos contratos firmados con algunas empresas, que es la duda que a nosotros nos generó este asunto y por eso nos abstuvimos, porque no teníamos claro el asunto, esas empresas supongan o entiendan que tienen un derecho adquirido por el tiempo que llevan ahí, como nadie les ha dicho nada, a pesar de incumplir con la ley del suelo o la ley del territorio, igual se puede armar un lío. ¿Quién va a responder de ese lío? ¿El Cabildo o el Ayuntamiento de Telde? Dicen que las competencias son locales, es suelo municipal, quiero decir, dentro del territorio del municipio de Telde, aunque sea suelo privado, y va a costar. Yo no lo veo tan fácil. Lo que es la Gran Canaria aún. Ojalá lo quiten y se lleve eso de forma que a los vecinos de Telde no nos cueste ni un euro. Pero la cuña es que hay empresas que se están instalando en el interior de Telde, en la circunvalación que va de San Gregorio a San Juan, por el exterior. Hay empresas que han instalado vallas. Hay empresas que han instalado vallas que tienen hasta 4 y 5 actas de la policía local, pero que nunca se ha hecho nada. Es decir, vamos a ser generosos y buenos con la Gran Canaria 1 porque queremos embellecer el paso de la circulación o de quien quiera, embellecer la imagen de Gran Canaria. Y vamos a permitir que la imagen interior del municipio sea fe. Vamos a ser igual de escrupulosos con unos y con otros, porque yo entiendo que las vallas que lleven 30 años igual lleven un proceso más lento, pero que permitas que se vuelvan a instalar más, eso es incomprensible. Y luego, si te vas por la zona de la Mareta, la entrada al campo, verás en la parcela donde están los bomberos, hay como 14 o 15 vallas, todo aquel suelo es público. Aquel es suelo municipal, propiedad del ayuntamiento. ¿Van a permitirlo o van a hacer lo mismo que en la Gran Canaria 1? Entonces, bueno, vamos a esperar, vamos a ver cómo funciona esto y vamos a esperar sobre todo que los vecinos de Telde no tengamos que volver a pagar por los errores políticos. Para ir finalizando, Juan Francisco, ¿por qué los vecinos y vecinas de Telde, si es así, pagan el agua más cara de España? ¿Por qué pagan el agua más cara de España? Yo la versión que da la alcaldesa o la que da el concejal, sinceramente me resulta simpática, ¿no? Aquello de la desalación y la insularidad. Bueno, pues yo creo que don Pedro Quevedo, del mismo modo que consiguió, como tanto presumen ellos, la rebaja en el billete aéreo, que vaya para allá y que pida una bonificación para la desalación y la depuración de agua. Yo no estoy de acuerdo con eso. Vamos a ver, yo en este caso, más por Telde, el tema de la gestión de la empresa mixta, yo digo pública porque la que preside es la alcaldesa, el Consejo de Administración, la empresa pública Aguas de Telde. Nosotros, cuando la denuncia por los famosos pagos del ICO, una de las empresas que cobra de forma ilegal, como dice el Tribunal de Cuentas, es Aguas de Telde. Aguas de Telde se le paga casi 9 millones de euros con el crédito ICO, cuando no se le podía pagar con esa herramienta, y cuando en las propias cuentas de la empresa aparecía que Aguas de Telde le debía al Ayuntamiento de Telde 2.100.000 euros y a Telde, a la empresa, unos 6. Bueno, pues una resta de 6 le quito 2 y pago 4, pero Telde pagó 9. Bien, pues eso, nosotros no solo denunciamos el pago ilegal, indebido del crédito ICO con el crédito ICO de la deuda de Aguas de Telde, sino que pedimos y se está haciendo que se investigase la gestión de la propia empresa. Eso está en curso, eso está en el juzgado de instrucción desde el año 2013 en Fiscalía, y Fiscalía lo judicializó. Hay cosas que son incomprensibles dentro de esa sociedad, es decir, el socio privado Canaragua, que se dedica a financiar las charlas de la señora alcaldesa en el Hotel Santa Catalina, sus empresas vinculadas al grupo Canaragua,
hasta 14 he llegado a contar yo, según las propias cuentas de Canaragua, pues se le contratan servicios. Canaragua, sus filiales o empresas vinculadas facturan al año unos 3 millones de euros. Eso dicen las cuentas. Yo no sé si eso es correcto o no, eso lo determinará quien lo está investigando. Una empresa al 50% nunca recibe beneficios. Es decir, los ciudadanos percibimos las pérdidas, pero parece que el socio privado y sus filiales sí son los que están haciendo negocio. Entonces yo creo que si la gestión de Aguas de Telde se revisara, bueno, nosotros lo hemos pedido, no al gobierno municipal, sino a través del juzgado, se revisara, se auditara y se intentara realmente llevar un control, probablemente la empresa de agua sería más rentable, o sería por lo menos también rentable, no solo para el socio privado, sino para el socio público, que somos todos los vecinos y vecinas de Telde. Los costes del agua se encarecen cuando tú no controlas la gestión. Entonces, si tú fueses capaz de ello, igual esos costes se reducirían. No es normal, que es otra de las cosas que nosotros denunciamos en su momento, que se hayan pagado, nosotros lo entendemos así, más de 2 millones de euros en facturas que nosotros entendemos que están prescritas, que en algún caso físicamente esas facturas probablemente ni existan, que son facturas por servicios que no están englobados dentro de lo que es el contrato de gestión o de servicio de la propia empresa. Se hicieron obras en la finca de San Rafael, la famosa finca esa permutada por don Guillermo Reyes, se hicieron obras con cargo a Aguas de Telde, casi Aguas de Telde haciendo obras en esa finca. Es decir, hay tanta oscuridad o tan poca transparencia, porque da muy poca información, porque si eres miembro del Consejo de Administración tienes acceso a las cuentas, y si no, tienes que hacer como hace Más por Telde, ir al registro mercantil y pedirla para poder hacer un seguimiento a lo que esa empresa hace y ejecuta. ¿Se puede hacer más? Yo entiendo que sí. La presidenta del Consejo es la alcaldesa. Nos conformamos con que Aguas de Telde nos dé una subvención para un acto cultural, para comprar un escenario, un bono social de 30.000 euros, que al final pagamos todo. Porque eso no se regala, o la gente cree que eso se regala. Es que no le vamos a cortar el agua a nadie, lo que faltaba. Oiga, salvo que sea alguien que haya impagado porque le ha dado la gana o porque es un incumplidor, pero una persona necesitada, lo que nos faltaba encima era cortarle el agua. Es decir, una empresa nuestra que gestiona el propio ayuntamiento y que aquellas personas que nos necesiten encima les castiguemos. Yo entiendo que eso de la desalación, eso fue respondiendo a un informe de Funcas, creo que era así. Me pareció tan fuera de sitio la respuesta que yo terminé por escribir un artículo de opinión, precisamente hablando de la gestión del agua, y que el encarecimiento de la tarifa del agua no es precisamente por la desalación ni por los costes de la insularidad, vamos, por Dios. Pues nada, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Juan Francisco Artiles Carreño, por estar aquí en los desayunos de Canal 13. Suerte para ti, para el grupo al que representas, Más por Telde, en la ciudad de los Faicanes. Suerte para nosotros y suerte para los vecinos y vecinas de Telde. Ojalá que las cosas pues mejoren, que estamos, como dije antes, pagando impuestos de primera por servicios de tercera. Ojalá que algún día seamos capaces de conseguir ese equilibrio, que recibamos en razón de lo que realmente estamos pagando. Pues nada, pues muchísimas gracias. Espero que la entrevista con Juan Francisco Artiles Carreño, portavoz de Más por Telde, haya sido sagrado. Recordamos que esta entrevista colgada en nuestro Facebook de Canal 13 Digital. Muy buenos días, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.